Mi nuevo nacimiento es el testimonio del predicador y escritor Edinson Meneses. Este contenido lo encontrarás con mayores detalles en su último libro titulado Una vida extraordinaria. No quiero ser solo un puente por donde cruza la gente, rumbo a la redención, el que comparte los sermones en las congregaciones. No quiero ser, Señor. Querido hermano y amigo, me place saludarle y manifestarle la alegría que siento al saber que vas a ser edificado en estos próximos minutos a través de este compartir. El origen de la canción que acabas de escuchar, lo cual es de mi autoría, tiene que ver con la experiencia que a continuación voy a contarte. En el año 1992, acepté a Jesucristo como mi Salvador. Pasados 14 años, es decir, en el 2006, fui a ministrar a una iglesia ubicada en la ciudad de Medellín. Yo estaba muy emocionado porque iba a enseñar la palabra de Dios, unas cuantas verdades. Lo que yo no sabía era que en aquella iglesia yo no fui a enseñar, sino a ser enseñado. Precisamente por la hermana Rosario Mosquera, quien fungía como pastora en ese lugar. La lección o enseñanza empezó de la siguiente manera. Ella se me acercó y me dijo: Dios te trajo a este lugar con un propósito. Cuando escuché esas palabras yo me gocé muchísimo, porque creí que Dios me iba a usar poderosamente en ese lugar. Sin embargo, ella prosiguió diciéndome: Dios quiere que tú lo conozcas. Déjeme decirle que estas palabras causaron un impacto no tan positivo, no un impacto de alegría. ¿Cuál fue el impacto que me causó? El siguiente. ¿Por qué conocer a Dios si ya era pastor y maestro? ¿No cree usted que lo más sensato, ético y prudente es que un pastor o ministro del Evangelio primero conozca a Dios y después le sirva? Sin embargo, en las Escrituras encontramos a muchos siervos, ministros y personas que le servían y hablaban de Él y después lo conocían. Estos ejemplos nos enseñan dos cosas. Primero, que la mayor parte de la ineficacia de un ministro es por causa de no conocer a Dios. Y en segunda instancia, conocer a Dios es un proceso de toda la vida, aunque hay ciertas áreas fundamentales en cuanto a conocer a Dios que no pueden faltar en la vida de cada ministro. La Escritura dice acerca de Moisés, en el capítulo 33, versículo 13 de Éxodo: Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me muestres tu camino para que te conozca. Quiero que lo leas allí, si tienes la oportunidad de hacerlo. Dice: muéstrame tu camino para que te conozca. En el libro de Job, capítulo 36, versículo 26, dice Job: he aquí Dios es grande y nosotros no lo conocemos. Más adelante, en Job capítulo 42, 3 y 6 dice: yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas que no comprendía, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Encontramos a Ciro, rey de Persia. Eso está en Isaías 45, versículo 1 al 5. Dice allí que Ciro fue ungido para sujetar naciones, desatar lomos de reyes. Dios le promete a Ciro que iría delante de él para abrir las puertas, las cuales no se cerrarían, para enderezar lugares torcidos, quebrantar puertas de bronces y cerrojos de hierro. Es impresionante todo lo que Dios hizo con este hombre. Sin embargo, al final, Dios le dice: tú no me conoces. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ciñiré, aunque tú no me conociste. Veamos, un hombre ungido. Más adelante dice la Biblia que Dios le iba a revelar secretos muy profundos. Sin embargo, Ciro no conocía a Dios. La Escritura también nos habla en 1 Samuel capítulo 3, del 1 al 7, una historia fascinante, maravillosa, intrigante. Dice la Biblia que Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Este muchacho ministraba. No solo eso, dormía en el templo. Era un jovencito de muy buen testimonio. Sin embargo, la Escritura dice: Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo, luego a Elí le dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo: yo no te he llamado, vuelve, acuéstate. Eso sucedió la segunda y la tercera vez. Él
creía que Elí lo estaba llamando, porque él no distinguía la voz de Dios. Mire lo que dice la Escritura. Samuel no conocía a Dios, ni la palabra de Dios le había sido revelada. Cornelio el centurión, eso lo vas a encontrar en Hechos capítulo 10, versículo 1 al 6. Dice que era un hombre justo, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Dios escuchaba la oración de este hombre. Sin embargo, se le manifestó el Señor y le dijo por medio de un ángel: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este hospeda en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Luego encontramos al maestro Nicodemo. Este principal entre los judíos estaba intrigado, impresionado del ministerio de poder y enseñanza que Jesucristo tenía. Esos milagros, esas acciones de Dios, lo impulsaron a hablar con Jesucristo, pero no lo hizo públicamente, sino en secreto, para cuidar su reputación como maestro de Israel. Cuando Jesús ve a Nicodemo, le dice: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dice: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y renacer? Y Jesucristo respondió diciendo: de cierto te digo, que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Señor, no quiero ser solo un colaborador. No quiero ser, Señor, yo quiero ser como tú, mi Salvador. No quiero ser, Señor, no quiero ser solo un colaborador. Yo quiero ser, Señor, yo quiero ser como tú, mi Salvador. Todos los ejemplos son una base fundamental para continuar con este desarrollo o con el desarrollo de mi testimonio. Porque posiblemente usted se sienta tentado a cuestionar lo que le estoy compartiendo. Porque no es fácil, después de predicar la palabra, después de ser pastor, después de moverme en el campo evangelístico, en el campo como maestro, en el campo como salmista, no es fácil que después de 14 años Dios me diga: empieza de nuevo. Ahora bien, ¿cómo conocer a Dios? Conocer a Dios es un proceso de toda la vida y es para creyentes nacidos del Espíritu y nacidos según la carne, como en mi caso. Repito, conocer es un proceso para toda la vida. Este es un proceso independientemente de los años que la persona tenga en el Señor, incluyendo apóstoles, profetas, pastores evangelistas y maestros. El primer paso para conocer a Dios es el nacimiento de nuevo en el Espíritu. ¿Cómo así que el nacimiento? Estimado, revisando un poco mi empezar en el cristianismo, recuerdo que cuando yo llegué a Cristo no tuve ningún tipo de experiencia. A partir de ahí comencé a caminar y a mí me parecía que la vida cristiana era algo fácil, algo sencillo. Es decir, yo podía producir frutos. En otras palabras, podía cumplir los mandamientos, podía portarme bien, podía ir a la iglesia. Me era muy fácil no hablar malas palabras, era muy fácil controlar mis pensamientos. Así que yo tenía mi propia justicia. Yo no era un hombre que creía o dependía de la sangre de Jesucristo. Yo no veía el sacrificio en la cruz. En otras palabras, yo creí que cualquiera podría ser cristiano, agradar a Dios y entrar al cielo, sin darme cuenta que nacer de nuevo implica un milagro, una obra sobrenatural. En otras palabras, el nacer de nuevo en el Espíritu revela una concepción, un engendramiento espiritual de parte de Dios. Nacer del Espíritu es una obra sobrenatural. Nosotros hemos escuchado que Abraham tuvo 2 hijos, el uno de la carne y el otro de la promesa. El que nace según la promesa es el hijo del Espíritu. El que nace según la carne es un hijo que tiene Abraham como resultado de una relación sexual que tiene con su sirvienta. Dice la Biblia que el que nació según la carne perseguía al que nace según el Espíritu. Esta es una analogía. Estos representan 2 pueblos. Estos representan 2 pactos. Pacto antiguo y pacto nuevo. Así que yo nací en ese pacto antiguo. No era el nuevo pacto, el pacto del Espíritu.
en donde yo soy una nueva criatura que nace como fruto de un engendramiento espiritual. La Biblia dice, a los que creyeron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no son engendrados de carne ni de sangre, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Maravilloso. Ese hombre nuevo, ese hombre espiritual, fue creado en perfección. Ese hombre tiene la imagen de Dios. Dice la Biblia, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En otras palabras, en el Espíritu es donde no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que nacer de nuevo es un proceso que yo necesitaba, un proceso que todo ser humano necesita, incluyendo al pueblo de Israel, sus reyes, sus sacerdotes, a pesar de su historia con Dios y su teología, porque ellos conocían al Señor según la carne. Así que nacer en el Espíritu fue una experiencia que le fue permitida al gran Saulo de Tarso. Esa experiencia Dios se la permite mediante un encuentro personal con el Señor. Este hombre a quien Dios constituyó apóstol a los gentiles era un religioso eminente, era respetado y de muy buen testimonio entre el pueblo judío. Sin embargo, este hombre testifica que él conocía a Dios según la carne. Amados, este conflicto no fue ni es solo un problema en el pueblo judío gentil, sino también en el pueblo de Dios. En otras palabras, hay muchísimos ministros que necesitan nacer de nuevo porque aún están perdidos, porque solo conocen a Dios según la carne. De hecho, en la actualidad, este proceso lo hemos visto en muchos creyentes y ministros del Evangelio, entre ellos el pastor Alejandro Bullón, un doctor en teología. Este hombre ha escrito 17 libros, están publicados en inglés, español, portugués, francés y ruso. Este pastor, después de haber ministrado entre 4 y 5 iglesias, dice que predicaba vida abundante, pero entraba a su cuarto y preguntaba a Dios, ¿cuál es la vida abundante? Pasado un tiempo, él renuncia del pastorado y entonces Dios le ha dado la oportunidad de ir a una tribu de indígenas. En ese proceso, en la selva, él se pierde. Allí viene la noche sobre esa selva y él se ve perdido en ese lugar. Misteriosamente, un personaje se le acerca en medio de esa montaña, de esa selva, lo toma de la mano y lo lleva a un lugar seguro, dirigiéndolo hasta el lugar donde están los indios. El día siguiente, él se está aseando sus dientes y mientras estaba allí, la voz le dijo, Alejandro, quiero que sepas que así como estabas perdido en ese campo, así como tú estabas perdido en ese campo, así tú estabas perdido espiritualmente. Estimados, el evangelista Andrew Wommack nació en el 1949 y en 1957, teniendo 8 años de edad, empezó su vida cristiana. Pero el 23 de marzo de 1968, es decir, a los 11 años de estar siguiendo a Cristo, Dios le permitió comprender que había caído en la esclavitud del legalismo y la justicia propia. En otras palabras, Andrew Wommack durante 11 años conoció a Dios según la carne y no según el Espíritu. Entonces el amor de Dios se le manifestó. Dice Andrew que el amor de Dios lo consumió, lo tocó cuando estaba en su peor momento. Desde ese momento hasta la fecha, lleva 50 años edificando el cuerpo de Jesucristo. Él ha ido por todo el mundo. Su llamado se transformó en un ministerio mundial cuyo énfasis es el amor incondicional de Dios y el equilibrio entre la gracia y la fe. El evangelista Andrew Wommack es un autor de más de 50 libros y es maestro de la palabra de Dios. En los últimos 30 años, a través del programa radial La Verdad del Evangelio, sus programas de televisión y la escuela bíblica han alcanzado a 5 millones de personas. Otro testimonio es del pastor Andrew Carrier. Este nació en un hogar cristiano. Él empezó a predicar a la edad de 15 años. Sin embargo, cuenta que muchas veces lloró después de predicar el mensaje, porque sentía un vacío fuerte. Y allí en medio de ese proceso, confesó. Ahí en medio de ese proceso se humilló. Y allí empezó una nueva vida. Así que conocer a Dios en el Espíritu hace parte del proceso de nosotros los que creemos. O sea que desde el momento que nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, empezó el proceso de conocerlo. Lo importante sobre esta enseñanza es que Dios sí me conoce. Hermanos, lo más importante y trascendental es que tú creíste en el Señor. Lo más importante es que estás escuchando la palabra. Lo más importante es que el que comenzó la obra en ti, la terminará. La Biblia dice que todo aquel que viene a Él no lo echa
fuera. Y todo el que andare por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. La segunda manera o la segunda cosa importante para conocer a Dios es fijarme en sus acciones. Dios ha hecho maravillas. Nabucodonosor dice, conviene que yo declare las señales y las maravillas que Dios ha hecho conmigo. ¿Qué ha hecho Dios a tu favor? ¿Cuántas veces te ha librado de la muerte? ¿Cuántas veces te ha dado alimento cuando no has tenido? ¿Te ha dado vestido? ¿Cuántas veces Dios te ha impresionado? Pero quiero que sepas algo. Hay una obra, una acción de Dios que sobrepasa todas. Y es la obra de la cruz. Dicho de otra forma, Dios entregó a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Dios entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esa es una acción fenomenal, una acción gloriosa, una acción maravillosa. Gloria a Dios, una acción extraordinaria. Podemos conocer a Dios en la medida que escuchamos su voz. Este conocimiento está relacionado con uno de los aspectos más importantes. No es oración, es oír su voz, es reciprocidad, es hablar yo y que Dios hable. Pero el énfasis de este punto es oír a Dios. Si tú buscas en la Biblia encuentras Adán, Caín, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, José, David, Salomón. Y todos los discípulos pudieron oír la voz de Dios. El cuarto paso para conocerlo es tener intimidad. La intimidad es maravillosa. La Biblia dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Así que, estimados, vamos a ir a la conclusión. Yo simplifiqué. Quiero ir a la conclusión. Hijo mío, te recuerdo nuevamente mi palabra, que tú tienes un Padre que no te falla y que te ama de corazón. Vamos a la conclusión. ¿Por qué es importante conocer a Dios? Primero, la Biblia dice que quien lo conoce ama. La Biblia dice, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Mire, hay tantos creyentes que creen que no pueden amar. Dicen que no pueden amar. Ese es un problema de identidad. Cuando nosotros empezamos a conocer a Dios, entendemos que Él nos hizo a su imagen. Eso indica que en nuestra hechura está impreso el amor, está impreso la fe y todas las virtudes esenciales que hacen parte de la emanencia divina. Ahora bien, cuando nacemos de nuevo, es decir, cuando tenemos una nueva creación según Jesucristo, una nueva creación, Dios nos da su Espíritu Santo y el fruto del Espíritu es amor. Es cuestión de ser fortalecido, es cuestión de desarrollo, de crecer, es cuestión de identidad, estimados. El segundo beneficio de conocerlo es permanecer en santidad. La Biblia dice, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Estimado, si la evidencia de conocer a Dios es no pecar, entonces ningún ser humano, incluyendo creyentes, ninguno le conoce. Lo que tenemos que analizar un poco es que la Biblia lo encerró todo bajo pecado. Dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuese dada a los creyentes. Estimado, la santidad es una de las dádivas divinas más incomprendidas en el universo. A pesar de ser un tema tan sencillo, Jesucristo nos santificó mediante su sacrificio en la cruz. Así que es muy lamentable que muchos cristianos asuman la santidad como una meta primordial para sus vidas, como si la santidad fuera una condición que yo consigo por medio de mi conducta y esfuerzo. Y por eso, desde el momento que reciben a Cristo, empiezan una búsqueda imposible, porque ignoran que desde el día que hicieron la decisión de fe ante los ojos de Dios, ya eran santos. Porque esta buena dádiva hace parte de la herencia de la salvación. Y no hay salvación si no hay santidad. Esto indica que Dios nos santificó y nos salvó e hizo de nosotros nuevas criaturas. Así que es muy importante conocer a Dios, porque si lo conocemos, conocemos cómo funciona la santidad en nuestra vida. Te quiero decir algo. Dios creó en ti una nueva criatura, un hombre
conforme a la justicia y la santidad de la verdad. En ese hombre interior no existe imperfección, porque con una sola ofrenda te hizo perfecto. La imperfección está en tu carne. El apóstol Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? Pablo dice que en el cuerpo hay una ley que lo lleva al pecado y que con esa ley comete pecado, pero con el espíritu él agrada a Dios. Entonces el punto céntrico o el equilibrio es el siguiente: en la medida que usted desarrolla la identidad que tiene, se fortalece en ella, llega un momento en su vida donde usted, es decir, ese hombre espiritual, crece tanto que puede aplastar las obras pecaminosas de la carne. Pero eso se logra desde la santidad. Debes de tener una conciencia de que eres pueblo santo, nación santa, para anunciar las virtudes de Dios. Y el último beneficio de conocerlo es que quien lo conoce guarda los mandamientos. Dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Amados, quien lo conoce se esfuerza. Quien lo conoce se esfuerza. Eso está en Daniel 11:32. Es un momento de esforzarnos. Vamos a continuar hacia adelante. Ahora bien, si tú consideras a través de esta reflexión que no lo conoces, te digo algo: el estar aquí en la iglesia, el escuchar su palabra, haberlo aceptado como tu suficiente Salvador, la Biblia dice que el que cree no es avergonzado. Tú estás o vas por buen camino, tú estás en el lugar correcto. Dios se te manifestará, Dios se te revelará. Dios es bueno, Dios es grande. Gloria al Señor. Estimado, fue un privilegio compartir contigo lo básico de mi testimonio. Hay mucho más contenido relacionado con esta experiencia en mi libro titulado Una vida extraordinaria. Allí lo vas a encontrar todo condensado. 3 maravillosos capítulos. Primero, desde antes. Segundo, misterios del nacimiento. Y tercero, privilegios de mi nuevo nacimiento. Un abrazo grande. Bendiciones. Si este breve testimonio de Edinson Meneses fue de bendición para ti y deseas conocer más detalles o consideras que necesitas consejería, dirección espiritual o requieres de su servicio, puedes llamar al 300-371-7449. Bendiciones.